El humo no había dejado de ascender durante 3 días. Bex-Ktar yacía tendido tras un muro derruido, con los 4 ojos bien abiertos, observando a los soldados humanos moverse por la ciudad en ruinas. Le temblaban las manos. Esto nunca había sucedido antes. En 200 años de servicio, Bex jamás había sentido miedo en una misión. Pero hoy tenía miedo. He presenciado 1000 guerras en 1000 mundos. Susurró a su grabadora. Nada me preparó para esto. Bajó la mirada hacia sus propias manos, que aún temblaban, y se obligó a recordar cómo había empezado todo. 6 meses antes, todo era sencillo. Bex-Ktar compareció ante el Alto Consejo del Imperio Drenari, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la galaxia. La sala del consejo era fría y silenciosa. 12 figuras altas se sentaban en actitud de juicio, con los ojos brillando tenuemente en la oscuridad de la habitación. Observador Bex-Ktar, dijo el líder del consejo, ha sido elegido para una nueva misión. Se ha descubierto una especie joven, primitiva, violenta. Se hacen llamar humanos. Bex inclinó la cabeza. ¿Cuál es mi tarea? Obsérvenlos, estudien cómo luchan, descubran sus puntos débiles, luego infórmenos para que podamos decidir qué hacer con ellos. Bex casi se echó a reír. Había estudiado más de 40 especies a lo largo de su carrera. La mayoría eran iguales, débiles, desorganizadas, fáciles de comprender en cuestión de días. Esto no llevará mucho tiempo, dijo con seguridad. Los ojos del líder del consejo se entrecerraron ligeramente. No los subestimes, observador. Hay algo en esta especie que es diferente. Ve, observa con atención, informa de todo. Bex no entendió esa advertencia. Todavía no. 3 días después, Bex llegó a la Tierra en una pequeña cápsula sigilosa, oculta en lo profundo de un bosque cerca de una base militar humana. Su escáner vibraba con datos. Tecnología rudimentaria, sin escudos, sin armas de plasma, simples pistolas de metal y máquinas sencillas. Esto será fácil, se dijo a sí mismo, mientras ajustaba su dispositivo de camuflaje. Encontró a un pequeño grupo de soldados humanos, apenas 12, avanzando por una ciudad destruida. Estaban cansados. Sus uniformes estaban desgarrados. Algunos cojeaban. Bex sonrió tras su máscara. Primitivo, murmuró mientras tomaba notas. Formación deficiente, sin líneas de batalla adecuadas, sin código de honor, sin declaración formal de combate. Esta especie ni siquiera sigue las reglas básicas de la guerra. En el mundo de Bex, la guerra tenía reglas. Las guerras comenzaban con anuncios formales. Las guerras se interrumpían a horas fijas. Los soldados heridos eran abandonados, porque salvarlos se consideraba ineficiente. El pueblo de Bex libraba batallas limpias y calculadas, como una partida de ajedrez. Los humanos, al parecer, luchaban como animales. Entonces, de repente, todo cambió. Una fuerza enemiga mucho mayor, casi 100 hombres armados, apareció desde el norte de la ciudad. Los 12 soldados humanos quedaron completamente rodeados. Bex se inclinó hacia adelante, dispuesto a registrar su derrota. Esta será una batalla corta, susurró. Pero los humanos no huyeron, y no lucharon como Bex esperaba. En cambio, se dispersaron deliberadamente. Pequeños grupos se esparcieron entre los edificios en ruinas, desapareciendo entre las sombras y los muros derruidos. Los sensores de Bex tenían dificultades para rastrearlos. Aquello no era una formación adecuada. Aquello no era una guerra correcta. Esto no tenía sentido. Entonces, una a una, se oyeron explosiones desde posiciones ocultas. Los soldados enemigos, confundidos y dispersos, comenzaron a caer uno tras otro. Los humanos utilizaban la ciudad destruida como arma. Derrumbaban muros sobre los soldados enemigos, los atraían a calles estrechas y atacaban desde ángulos desde los que ningún soldado debería atacar. Las manos de Bex se congelaron sobre su grabadora. Esta no era la batalla primitiva que esperaba. Esto era caos, un caos controlado y letal. En 20 minutos,
La fuerza enemiga de 100 hombres se había reducido a menos de 30, y los supervivientes se retiraban presas del pánico. Los 12 soldados, sucios y exhaustos, salieron juntos de entre las ruinas. Ninguno había perecido. Vex permaneció sentado en completo silencio. Bajó la mirada a sus apuntes. Todas las reglas que creía comprender sobre la guerra estaban rotas. Todas las debilidades que esperaba encontrar no estaban por ninguna parte. Eso iba en contra de todas las reglas de la guerra que conozco, susurró con la voz ligeramente temblorosa. Y funcionó. Por primera vez desde que se convirtió en observador, Vex-Ktar no sabía qué escribir en su informe. Solo sabía una cosa con certeza. Esta misión no iba a ser nada sencilla. Vex-Ktar no durmió esa noche. Sentado en su cápsula oculta, repasaba la batalla una y otra vez en su pequeña pantalla. 12 humanos, 100 enemigos, sin formación, sin reglas. Y sin embargo, habían ganado sin perder un solo soldado. Intentó redactar su informe para el consejo, pero sus garras se atascaban una y otra vez sobre las teclas. Los humanos son débiles, empezó a escribir. Luego lo borró. Los humanos utilizan tácticas desorganizadas. Lo intentó de nuevo. Borrado. Finalmente, envió un mensaje breve y sincero. Se requiere más observación. Los resultados no son claros. El consejo no quedó satisfecho. 3 días después llegaron nuevos pedidos. Una amenaza mayor se cierne sobre la Tierra, decía el mensaje. Una fuerza alienígena hostil, los Korrati, planea invadir esta región. Observen a los humanos en plena batalla. Informen inmediatamente después. Vex sintió que su corazón latía más rápido. Los Korrati eran brutales, una raza guerrera que conquistaba planetas sin piedad. Si los humanos lograban sobrevivir, eso demostraría algo importante. De lo contrario, demostraría que los humanos eran tan débiles como Vex había creído al principio. Acercó su cápsula a un campamento militar humano, oculto en la cima de una colina con vistas a un amplio valle. Desde allí, tenía una vista perfecta. Las naves Korrati llegaron al amanecer, oscureciendo el cielo. Sus soldados marchaban en filas perfectas, gigantescas bestias acorazadas, con armas que rebosaban de energía letal. Vex había visto a los Korrati destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. Casi sintió lástima por los humanos que estaban abajo. Pero los humanos no esperaron a ser destruidos. Atacaron primero en plena noche antes de que los Korrati lo esperaran. Sin declaración formal, sin aviso previo, solo fuego y acero rugiendo en la oscuridad. Los ojos de Vex se abrieron de par en par. Atacaron durante las horas de descanso, murmuró. Eso está prohibido. Eso es deshonroso. Y sin embargo, funcionó. Los Korrati, tomados completamente por sorpresa, se apresuraron a defenderse. La batalla se tornó desordenada, brutal y caótica, nada parecida a las guerras limpias que Vex había sido entrenado para estudiar. Entonces Vex vio algo que lo cambió todo. Un joven soldado humano, corriendo por terreno abierto, divisó a un compañero herido tendido indefenso cerca de las líneas enemigas. Vex calculó de inmediato las probabilidades. Salvarlo significaba una muerte casi segura. Dejarlo atrás significaba sobrevivir. Según todas las reglas que Vex conocía, la decisión correcta era clara: dejarlo. Pero el soldado no lo abandonó. Corrió directamente hacia el fuego cruzado, cargó al herido sobre su hombro y lo llevó de vuelta en medio de una tormenta de explosiones de energía. Las explosiones resonaban a su alrededor. El soldado recibió 1, 2 impactos, pero siguió avanzando, gritando, negándose a caer. Vex susurró casi en estado de shock. Eso es completamente ineficiente. Está arriesgando 2 vidas para salvar una. Pero a continuación ocurrió algo extraño. Los demás soldados, al presenciar el sacrificio de su compañero, no entraron en pánico, no retrocedieron. Al contrario, lucharon con más ahínco, con más rapidez, con más furia, como si aquel acto de valentía hubiera encendido una llama en el interior de cada soldado en el campo de batalla.
Bex ya había estudiado las emociones en la guerra, sobre todo el miedo, un miedo que debilitaba a los soldados, que los hacía huir, que los hacía rendirse, pero esto era diferente. Esta emoción los hacía más fuertes. Todavía no tenía palabras para describirlo. Al amanecer, el campo de batalla estaba en silencio. Las fuerzas Corrati, temidas en 100 mundos, yacían derrotadas, destrozadas y en retirada, avergonzadas. El mismo error que el pueblo de Vex estaba a punto de cometer. Subestimaron a los humanos. Igual que yo, Vex permanecía inmóvil en su cápsula, mirando fijamente los restos del naufragio. Su escáner mostraba algo imposible. Las bajas humanas eran mucho menores de lo previsto, mucho menores que en cualquier modelo de batalla en la historia de los Drenari. Abrió su diario personal con las manos aún temblorosas. No entiendo lo que presencié hoy, dijo en voz baja. Según todas las reglas que conozco, ese soldado debería haber muerto. Su unidad debería haberse desintegrado. En cambio, se hicieron más fuertes. Hay algo que impulsa a estos humanos que no tiene cabida en mi entrenamiento. No hay cálculo. No hay lógica. Hay algo más. Hizo una pausa, contemplando la imagen del soldado herido al que llevaban a un lugar seguro. Empecé a comprender, susurró Vex, casi para sí mismo, que su debilidad no era debilidad en absoluto. Era algo para lo que no tenía palabras. Muy por encima de él, más naves del Consejo ya estaban preparando nuevas órdenes, y en lo más profundo de su ser, un sentimiento que Vex jamás había experimentado comenzó a crecer. Duda. El Consejo convocó a Vex-Ktar para que presentara un informe directo. Se encontraba de nuevo en la cámara fría, con 12 ojos brillantes mirándolo fijamente. Esta vez, su voz no sonaba segura. Los humanos derrotaron a los Corrati, dijo, sin grandes pérdidas. La sala quedó en silencio. Luego entre los miembros del Consejo se extendieron susurros, agudos y preocupados. Explíquenos sus tácticas, exigió el líder del Consejo. Díganos cuál es su punto débil. Todas las especies tienen uno. Vex abrió la boca, y luego la cerró. Pensó en el soldado que corría bajo el fuego enemigo para salvar a su amigo. Pensó en los 12 humanos que se dispersaban entre las ruinas usando el caos como un arma que ninguna simulación podría predecir. Necesito más tiempo, dijo finalmente. Sus patrones aún no están claros. El líder del Consejo entrecerró los ojos. Tienes 6 días, observador. No nos falles. De vuelta en la Tierra, Vex no podía dejar de pensar en lo que había visto. Como observador había sido entrenado para mantenerse distante, un mero espectador silencioso, sin involucrarse ni apegarse a nadie. Sentir algo por la especie que estudiaba estaba estrictamente prohibido. Pero algo ya había cambiado en su interior. Comenzó a seguir a un soldado en particular con más atención que a los demás. El mismo joven que había cargado a su amigo herido a través del fuego. Su nombre, según supo Vex por las conversaciones de radio interceptadas, era Daniel. Vex se decía a sí mismo que esto era simplemente una investigación focalizada, una muestra más pequeña, más fácil de estudiar. Observaba a Daniel todos los días. Cómo bromeaba con sus amigos para disimular su miedo. Cómo escribía cartas a una familia que quizás nunca volvería a ver. Cómo, incluso después de estar a punto de morir, seguía sonriendo cuando un animal herido se acercaba al campamento y le permitía comer de su propia mano. Nada de esto encajaba en los informes tan pulcros de Vex. Una noche, ocurrió una desgracia. El dispositivo de camuflaje de Vex falló durante un escaneo de rutina, mostrándose visible solo por unos segundos, pero fue suficiente. Una patrulla detectó movimiento cerca de la cresta y abrió fuego. Vex, poco familiarizado con las armas humanas, dudó un segundo de más. Una explosión impactó contra las rocas que tenía al lado, derribándolo al suelo con el hombro ardiendo de dolor. Iban a descubrirlo, o peor aún, matarlo. Se oyeron pasos que se acercaban rápidamente. Vex buscó su dispositivo de emergencia para teletransportarse, pero sus manos, aún temblorosas por la explosión, lo dejaron caer torpemente en la oscuridad.
Entonces apareció una figura sobre él. Era Daniel. El soldado alzó su arma, mirando fijamente la extraña figura alienígena que yacía herida en la tierra. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Vex esperaba la muerte. Según las normas de su pueblo, un enemigo, incluso uno desconocido, debía ser eliminado sin dudarlo. Pero Daniel bajó su arma. «¿Estás herido?», dijo simplemente arrodillándose. No entendía qué era Vex. No preguntó. Simplemente sacó un pequeño botiquín de su mochila y comenzó a curar la herida, murmurando palabras suaves y tranquilizadoras como si se tratara de un animal asustado. Vex yacía paralizado, mirándolo fijamente, sumido en la confusión. Aquello no tenía sentido. No tenía lógica. No había ningún beneficio calculado. Daniel no tenía motivo para ayudarlo. Una criatura desconocida, posiblemente peligrosa, encontrada en territorio enemigo. Y sin embargo, lo hizo. Cuando Vex recuperó la fuerza, se apartó y desapareció en la oscuridad antes de que Daniel pudiera ver su verdadera forma. No regresó a su cápsula durante horas. Simplemente se sentó en el bosque, mirando sus manos temblorosas. «Me salvó», susurró Vex. Para nada, sin motivo alguno. 2 días después llegaron nuevas órdenes del Consejo, más urgentes que las anteriores. «Hemos tomado una decisión», decía el mensaje. «Los humanos se vuelven demasiado fuertes, demasiado rápido. Necesitamos un plan de invasión completo, utilizando todo lo que has aprendido. Ayudarás a diseñar el ataque observador. Este es tu deber». Vex se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Pensó en los 12 soldados que rompieron todas las reglas y sobrevivieron. Pensó en la silenciosa bondad de Daniel hacia un desconocido, que podría haber sido un monstruo. Pensó en esa cosa extraña y poderosa que no tenía nombre, esa cosa que hacía a los humanos más fuertes cuando deberían haberse quebrado. Por primera vez en su larga vida, Vex-Ktar desconocía cuál era realmente su deber. Observó la transmisión, con la mano suspendida sobre el botón de respuesta, mientras su corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y dolor. «Por primera vez en mi vida», susurró. No sabía de qué lado estaba realmente. Vex-Ktar no respondió al consejo de inmediato. Durante 2 días completos permaneció sentado solo en su cápsula, mirando fijamente el mensaje parpadeante en la pantalla. «Usted ayudará a diseñar el ataque, observador. Ese es su deber». Pensó en el juramento que había hecho 200 años atrás, de servir al Imperio Drenari sin cuestionarlo. Pensó en los 12 soldados que rompieron todas las reglas y sobrevivieron. Pensó en Daniel, arrodillado en la oscuridad, ayudando a un desconocido que podría haberlo matado. Una cosa decía el deber, otra muy distinta, algo muy dentro de él. Al final, Vex envió su informe. Pero no era el informe que el Consejo quería. Les dio datos antiguos, cifras de tropas desactualizadas, detalles de armamento que ya no eran ciertos. Omitió lo más importante, aquello para lo que aún no tenía palabras, aquello que hacía a los humanos más fuertes cuando deberían haberse quebrado. Sabía que aquello era una traición. Sabía que el castigo por una denuncia falsa era severo. De todos modos lo envió. La invasión comenzó 3 semanas después. Las naves Drenari descendieron del cielo en una formación perfecta y disciplinada, líneas limpias, ataques calculados, siguiendo todas las reglas de guerra civilizadas en las que Vex alguna vez creyó. Esperaban una victoria fácil, tal como Vex la había esperado. Estaban equivocados. Advertidos por rumores dispersos, extrañas señales y pequeños actos de sabotaje indetectables, los humanos estaban preparados. No se enfrentaron a los Drenari en batalla abierta. Desaparecieron entre ciudades, montañas y bosques, atacando desde todas direcciones a la vez, sin formación, sin estrategia, sin piedad y, sin embargo, tampoco con crueldad. Cuando los soldados Drenari se rindieron, los humanos no los mataron. En cambio, los tomaron prisioneros, los alimentaron y curaron sus heridas. Vex observaba desde la cresta,
Oculto una vez más, con el corazón latiéndole con fuerza. Los comandantes Drenari se confundieron y luego se desesperaron. Sus estrategias perfectas no servían de nada contra un enemigo que se negaba a luchar de la manera correcta. En cuestión de días, la fuerza de invasión se encontraba en plena retirada, con el orgullo destrozado y las pérdidas mucho mayores de lo que nadie en el consejo había imaginado. Vex debería haber sentido vergüenza. En cambio, sintió algo parecido al alivio. Entonces vio a Daniel. El joven soldado se encontraba al borde del campo de batalla, ayudando a transportar a un soldado Drenari herido hacia una tienda médica. Un enemigo, uno de los propios hombres de Vex, tratándolo con el mismo cuidado amable que una vez le había demostrado a Vex en la oscuridad. Los ojos de Vex, los cuatro, se llenaron de algo que al principio no reconoció. Lágrimas. Esa noche, Vex permanecía solo en la cresta donde todo había comenzado, contemplando el campo de batalla en ruinas que se extendía a sus pies. El humo aún se elevaba hacia el cielo. Cuerpos de ambos bandos yacían esparcidos por la tierra. La guerra, sin importar quién la librara, siempre terminaba igual. Abrió su diario personal por última vez. Me enviaron a observar a los humanos en combate, dijo en voz baja, con la voz quebrándose, para descubrir su debilidad y transmitírsela a mi gente, para que pudiéramos conquistarlos como conquistamos tantos mundos antes. Hizo una pausa observando a Daniel muy abajo, arrodillado junto a un soldado enemigo que no era su enemigo en absoluto. Nunca esperé encontrar otra cosa en su lugar. Cerró los ojos. Y ahora, al ver lo que mi informe ya puede haber desatado sobre ellos, solo lamento haber ido. El consejo pronto se enteraría de su informe falso. Lo tildarían de traidor. Quizás irían a por él después. A Vex ya no le importaba. Miró por última vez el campo de batalla, la extraña, quebrada y hermosa especie que le habían enviado a estudiar. Una especie que luchaba sin reglas, amaba sin límites, y se hacía más fuerte precisamente gracias a aquello que su gente llamaba debilidad. Entonces, por primera vez en 200 años de servicio, Vex-Ktar tomó una decisión que fue enteramente suya. No regresó a su barco. Se quedó, en algún lugar entre los humanos, oculto, vigilando, protegiendo, ya no como un observador sino como algo más. Un amigo.